When I say jump, you gon' motherfucking jump, bitch. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. ¿Qué tal? Adrián Medrano patrocina esta reacción y nos trae a Knuckle Loose con Hive Mind, con la colaboración de Denzel Curry. Es un vídeo musical oficial, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, como hay confianza, lo diré. Adrián, la madre que te parió, qué susto me has dado con esta canción cuando cuando ha comenzado, de verdad. Ostras, Yo no me lo espero. he pegado un bote, de verdad, que... madre mía, menos mal que el susto me lo he llevado yo y no David, ¿vale? Porque yo más o menos del corazón Sí, voy bien. Eso sí, otras cosas si no. veis que empiezo a hacer así, Sí, sí. Eso, ya lo que faltaba, que es empezaras que tú me da un limaquillo ahí. a convulsionar. Y Yawin, ay, madre de Dios. O sea, cómo ha cambiado la música de los skaters, ¿eh? Ostras, Antes no eran tan cañeros. esto ha sido... Bueno, a ver, vamos a ver. Lo primero de todo, ¿de qué están hablando, no? Es decir, en la letra, siempre añadimos el contexto. A ver, esto es un ataque directo y a la vista está visceral contra la pérdida de identidad y la hipocresía en la era de la gratificación instantánea. Toma Esto ya. es el mundo de los móviles, las tablets, las redes sociales, ¿sabes? Que Sí, estamos en una red social y sí. estamos pulgar para arriba, pulgar para arriba, para que vídeos cortos, ya, es decir, todos los vídeos que sean de más de 5 minutos, ya la gente desconecta, ¿no? Es decir, es dopamina, ¿sabes? Chutes todo el tiempo de gratificación instantánea para ver más y más y más y más, ¿no? Voy a ver un ratito el móvil y han pasado 4 horas. Ese tipo de... Uy, cuatro. Si solo fueran Claro, cuatro. es decir, lo típico, ¿no? Bueno, pues... Bueno, es una canción, eso de confrontación. Y claro, con la agudeza de lírica de Denzel Curry, eh, dice aquí la colmena como prisión mental. Bueno, lo que se refiere es el comportamiento de la gente, ¿no? Donde ya dejan de pensar por sí mismas y lo que hacen es seguir tendencias ideológicas, em, por muchas veces por miedo al rechazo. Y yo que siempre he sido al revés, Ya. que era antimodas, iba al contrario de todo el mundo. Sí, sí, sí. Es que es lo que tiene que ser. Tú tienes que ser tú mismo. Pues Claro. sí.
Bueno, pues está también la metáfora del parásito. Y bueno, lo que dice es que describe cómo las ideas ajenas se introducen en tu mente como si fuera pues un parásito, un virus. Y bueno, pues al final perdemos nuestra propia identidad, ¿no? Tenemos dice una identidad alquilada, sugiriendo que las personas adoptan personalidades solo porque son populares en ese momento. Esto es el tema de las modas, ¿sabes? Sí. Eh, em, o ves a un grupo de chavales, 10 saliendo y los 10 mismo corto de pelo, mismo tipo de ropa, y es porque es lo que está de Lo- moda, ¿no? los pantalones por debajo del culo, Claro, es decir, enseñando los gallumbos, pero me refiero, las con las modas, piernas abiertas, claro, claro, porque el, no puedes andar sí, sin que se te caigan los pantalones si no vas con las piernas abiertas. claro, entonces, si no adoptas la moda del momento, ¿vale? No, no te integras, digamos, en tu tribu, por decirlo de alguna manera, y te pueden rechazar. Entonces, tú eres un Bueno, borrego más. pues hablando de esto de los pantalones así, Sí, el otro día me saltó un vídeo de una abuela sí, de unos 70 años. sí. Ve pasar, les adelanta a dos chavales así, con los pantalones así, y se va corriendo delante y se baja los pantalones ella y va enseñando las bragas y se quedan aquí, pero señora, coño, Pues pues ¿cómo igual, vas tú? claro. Claro. Sí, sí, correcto. Y bien, bueno, pues eso, es una crítica constante a la falta de sustancia detrás de las opiniones de Internet, básicamente. Em, También ataca lo de típico de hablan mucho pero realmente no han vivido nada. Em, la trampa del ego también. Es que todo va en esa Es que misma tónica. Sí, eso, sí, sí. eso está, es actual. Claro, la crítica a la falsedad social. Sí, 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 sí. Y dice, y que la gente cambia de piel según el algoritmo. Qué bueno. Claro, esto está muy de moda. Sí, sí, sí. Es muy actual. Sí, sí. Se burlan de la obediencia ciega, claro. Y claro, dice, cuando todos... esta frase es muy buena porque dice, cuando todos piensan igual, la creatividad y la individualidad mueren. Jaja. Perfecto. Bueno, pues me gusta la letra, ¿vale? Me ha reventado un Sí. tímpano, pero me gusta la letra. Menos mal que ya la revisión esta de prevención de riesgos laborales la pasé ya, ¿vale? Así que, Ya la has pasado, sí, sí, ¿no? así que ya hasta el año que viene, ya el año que viene veremos si me quedo sordo. Venga, continuamos. Everybody follow the leader. Hollows in my heater usually be hollow when you swallow the Nina 9mm. When you think for yourself, they go for the headshot. I'm number one with a bullet, you get a red dot. Back against the Mac, you back the casket. Fuck your favorite band, the favorite rapper. You don't wanna get it, cause I don't give a fuck. Everybody wanna dig right. When you don't follow the tree, you getting crucified. Cause you lean another one side. When you lean the other way, you're social suicide. Back against the Mac, you back the caskets. Fuck your favorite band, the favorite rapper. I ain't asked for shit and you ain't asked for. I don't care that you hate yourself. Let your time change your face. We share the dust that will stay in life. You are the hate the way you feel. Madre mía. Mira, hablando de pantalones así, mira, este... Sí. Sí, 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 sí. Como ese, por ejemplo. Por ejemplo, eh, en España a eso se le dice llevar los pantalones cagados. Así que, Efectivamente, ¿no? bueno, a ver, ¿qué hablamos primero? ¿De las voces o de instrumentos?
Es que está el volumen que tienen, está tan salvaje que Sí, se mezclan unas cosas con otras. es saturación a tope. Mira, vamos a empezar por las voces porque ya que con los screamings aquí del buen señor me han dejado sordo, pues a ver, em, veo que es una colaboración bueno, es una especie de fusión técnica, ¿no? Donde los dos vocalistas intentan estar a la misma frecuencia de intensidad, ¿vale? A ver, Brian Garris, ¿cómo podríamos llamarlo? El grito de la desesperación, es que por lo menos me desespera a mí con los gritos. A ver, ahora en serio, tiene una voz muy distintiva, muy reconocible dentro de este estilo, ¿vale? Porque es un screaming tan agudo y tan estridente que se vuelve único. Sí, sí, se vuelve como un grito, ¿no? Sí, Está sí, como gritando, ¿no? claro, un screaming, efectivamente, pero me refiero que el tono en el que él lo hace es único. Es decir, yo lo escucho y sé que es él. Sí, Eh, esa técnica de agudos, que claro, que no estamos hablando de guturales, sino de un grito y desgarrador, además. Creo que dije algo parecido la vez anterior, digo, está gritando de pura rabia. Em, y claro, lo hace para transmitir ese mensaje, ¿no? Contra la conformidad. Em, Además, sí, grita, pero siguiendo patrones rítmicos, ¿vale? Es decir, que su voz a la vez es como si fuera un instrumento. No es que grite, es que te lanza las sí. palabras, ¿no? Es como si fuera un arma. Y bueno, pues muy, muy bien. Además, lo hace muy rápido. A pesar del grito, se entiende lo que dice, que ya es complicado. Y bueno, Denzel Curry es otro rollo, ¿no? Ya más el flow, pero hecho agresividad, ¿no? Sí. Em, y claro, mm, no entra rapeando de forma relajada, precisamente, ¿vale? No, Sino que no, no, no. el tono va subiendo y ojo que compite con la No, no, pero potencia de además, Brian. sí, sí, además que le queda muy bien. Lo hace espectacular. Sí, 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 sí. Y mira que nosotros no somos especialistas en el tema del rap, ¿vale? Es decir, lo anticipamos ya. Si hay alguien que le guste especialmente el rap y quiera comentar, por favor, siempre nos Sí, gusta sí, que lo aprender. hagan. Claro. Eh, a ver, en ciertas partes de su verso, Carrie como que acelera las rimas y claro, crea contraste cuando hay riffs más lentos y pesados en lo que hace la música y él hace que se sienta más rápida de lo que realmente es, ¿no? Entonces hace un efecto extraño. Y la textura vocal es como más densa, ¿no? Más de pecho que la de Brian. Brian es todo voz de cabeza o casi todo. Em, y claro, es que los gritos de Brian suenan como un cuchillo afilado, tío. Sí, En fin. Y sin embargo, Denzel suena más como si fuera como si alguien te golpeara con una maza, ¿sabes? Son conceptos distintos, te hacen daño los sí, dos, pero em, desde luego van cubriendo mucho espectro de sonido, ¿no? Entre los agudos y un poquito más grave. Así que, bueno, perfecto. A mí me está gustando bastante, ¿no? Y bueno, se han ido intercalando, ¿no? En escenas. sí. eh, Así que perfecto. Bueno, vamos a terminar de verlo y después ya hablamos un poquito también de los instrumentos y a ver si nos traen alguna sorpresa más con el tema vocal. When they say jump, stop. When they say stop, run. When they say run, sorry bitch, I ain't no pawn. When I say stop, you gon' motherfucking stop, bitch. When I say jump, you gon' motherfucking jump, bitch.
you gon' motherfucker jump. Pop, you gon' motherfucker stomp, bitch. When I say jump, you gon' motherfucker jump. Yo diría que este hombre se lo ha tatuado de verdad. Sí, hombre, Por, claro, por cómo veo la piel, ¿eh? claro, claro. Ujú. Sí, 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 sí. Jamón viejo, pues. A ver si me... Además que tiene los mismos abdominales que yo, Eh, Así, que ¿no? somos más de bombón relleno. Tú tienes el abdominal Que sacado para afuera, ¿no? Sí, sí, no, no, a mí la tableta de chocolate se ha derretido. Se ha derretido. Sí, sí, Old Ham, sí, 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 sí. Ay, no me lo esperaba. Vale. Hostia, Madre mía. que tiene para tatuarte eso ahí en la barriga. Pero bueno, Vale, vamos a hablar un poquito de la música. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, todo está súper saturado, ¿vale? A ver, si me equivoco en los nombres, ya me comentáis en comentarios. A ver, Isaac Hale y Nico Calderón, afinaciones drásticamente bajas, em, que le dan un toque especial, ¿no? Esto es... es que las guitarras funcionan casi como una extensión de la batería. Fíjate lo que te digo, sí, ¿no? Muy percusivo. Em, claro, utilizan mucho palm muting, es decir, lo de ir silenciando las cuerdas con la palma de la mano y utilizan las guitarras como si fuera una ametralladora. Em, bien, mucha, mucha disonancia, mucha disonancia. sí. eh, y también sensación de ansiedad, tío. Y con esos sonidos agudos tipo sirena, que eso está diseñado para que la gente se sienta incómoda, ¿vale? Básicamente. No, no se les ve muy incómodos a No, todos los no, que están por ahí, no. pero Buah, esa gente están a tope de de... power. Sí, efectivamente. Más vale que no haya una redada por ahí. Bueno, pues es una demostración de fuerza bruta, vamos, con la guitarra. La batería es un trabajo muy bueno porque hace que el rap de Denzel Curry encaje perfectamente, ¿vale? A ver, em, tanto el bajo como la batería, yo creo que más la batería, ¿vale? Eh, sí, venga, vamos a empezar por la batería, porque el doble pedal, frenético, ¿vale? Pero muy preciso. Va a ráfagas, pero a ráfagas largas, tipo metal extremo. Claro, es que aquí es complicado porque hay que combinar los dos estilos, ¿no? Sí, Pero lo que hace es que va a ritmos sincopados, patrones sincopados, y así le da el toque de groove necesario para que entre el rollo hip hop. Em, bien, la caja suena seca y un sonido así metálico y que pero vamos, combina bien con la guitarra tan distorsionada y tan violenta, suena bien, suena bien. A ver, el bajo está sí. muy distorsionado, Mucho, mucho. muy saturado. Em, sí, sí, sí. Rellena el hueco entre el bombo de la batería y las guitarras, pues ahí el bajo distorsionado va perfecto. Bien, en el momento que las guitarras hacen las disonancias, el bajo ahí mantiene la nota fundamental, y la canción, claro, gracias a eso, que el bajo mantiene ahí la nota y pues no pierde peso la canción. Y bueno, pues todo muy bien integrado, la verdad, es una colaboración Es brutal. brutal. A mí me mola. Cuando se mezclan así el rock con el rap, Sí, mola lo que no está escrito. muy bien. Pues nada, gracias Adrián Medrano, tengo un oído menos, pero gracias.
Nada, siempre nos trae cosas interesantes. En el Esto. siguiente le veis con trompetilla. ¿Qué Sí, dice? eso. Nada. Gracias, Adrián, en serio. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.